Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, que siempre nos amas, que estás en los cielos, este fin del mundo que tú has determinado, tú nos has salvado por medio de tu sangre preciosa, y en este mundo tan pecaminoso nos has separado de manera santa y nos has puesto en tu cuerpo la iglesia para que nosotros te sirvamos, para predicar el Evangelio y para que estemos en comunión. Por esta gracia te damos muchas gracias. Hoy nos hemos reunido aquí. Tú nos has hecho reunirnos en este lugar para llevar una comunión juntos. Te damos gracias también por esto. En varias partes del mundo están predicando los hermanos el Evangelio. A todos ellos te pedimos que los guardes y que los sostengas con tu diestra de justicia y que los llenes del amor y del Espíritu Santo y la gracia de Dios para que puedan predicar el Evangelio con el corazón más valiente, a fin de que la obra tan grande de Dios sea cumplida por medio de ellos, de predicar el Evangelio a las almas perdidas. El mundo está más y más lleno de maldades y pecados. Por medio de nuestra fuerza solamente no podemos guardarnos de este mundo. Solo confiamos en tus manos, por medio de tu diestra de poder y de palabra, que nos guardes y que nos separes de este mundo, para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad, para que vivamos como es digno de tus hijos y también que podamos cumplir tu obra. A los hermanos que están delicados de salud te pedimos que los guardes, que permitas la salud y que permitas también más oportunidad de vivir por ti. Y a los hermanos que estén débiles de espíritu, te pedimos que los guardes para que no caigan en tentaciones. Señor, tú siempre nos permites la palabra necesaria. Esta hora también te pedimos que nos permitas la palabra necesaria, que nos hagas entender lo que debemos hacer por medio de la guía del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.
Vamos a buscar en la Biblia. Segunda de Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo del 19 al 21. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo del 19 al 21. Leamos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hasta ahí. Los domingos en la mañana estamos aprendiendo sobre la vida de los cristianos por medio de la palabra de la Biblia, ¿no? En la Biblia hemos entendido la gracia de Dios y por esta gracia tan grande hemos recibido la salvación. Y los que han recibido la salvación tienen que aprender la palabra de la Biblia para saber cómo es la manera correcta de vivir para los salvos, ¿no? Y vivir conforme a esa palabra sería algo muy natural, algo que se debe. En el mundo hay muchos cristianos que se llaman cristianos, que van a la iglesia, ¿no? Que cantan alabanzas, que llevan una vida religiosa. Sin embargo, hay muchos que no han nacido de nuevo. Lo sabemos muy bien, ¿no? Que no hay cambio en su vida. Y no marca tanta diferencia de la gente del mundo. Entonces lleva una vida irónica así. Lo sabemos muy bien. Sin embargo, un cristiano que ha nacido de nuevo de verdad no puede llevar una vida así. Nosotros, por medio de la fe, hemos recibido la salvación. Entonces tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios y conforme a la guía del Espíritu Santo. Y Dios nos enseña muy detalladamente sobre esto, cómo tenemos que vivir. Entonces, vivir realmente conforme a esa palabra es una evidencia de que somos salvos, que hemos nacido de nuevo. Y además, así vamos a poder estar de pie delante del Señor cuando venga Él sin nada que avergonzarnos. Entonces, no tenemos que estar satisfechos solo con el hecho de que somos salvos, sino para que podamos vivir como es digno de cristiano salvo, tenemos que aprender la palabra de la Biblia, tenemos que poner mucho esfuerzo. Entonces, ahora por eso estamos aprendiendo poco a poco cómo es la vida de un cristiano nacido de nuevo. Hoy también vamos a aprender sobre la vida del renacido, ¿no? En otra palabra más fácil, la vida del salvo. Su cuerpo todavía vive en el mundo, pero esa persona no pertenece al mundo. La persona salva no pertenece al mundo. La Biblia habla de esto muchas veces. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En Juan capítulo 17, en ese capítulo Jesús oró muy largo, ¿no? Antes de ser crucificado. Como el sumo sacerdote oró por nosotros, y en esa oración dijo él, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así Jesús oró. Los salvos
Jesús vivía en el mundo, pero no pertenecía al mundo. De la misma manera, nosotros que hemos recibido la salvación de Jesucristo, no pertenecemos al mundo, no somos del mundo. Hemos sido escogidos por Dios para ir al reino de Dios. Así hemos sido separados. Entonces, Jesús oró para que no caigamos en los pecados de este mundo. Lo importante es que el mundo va siendo más y más lleno de pecados. La generación de Noé, antes del juicio del diluvio, el mundo estaba lleno de pecados, lleno de maldades. Así se ha dicho, ¿no? Entonces Dios, con su ira, juzgó al mundo con agua. Y ahora el Evangelio se ha predicado hasta lo último de la tierra. Y el mundo está más lleno de pecados que nunca. Seguramente estará más lleno de la generación que la generación de Noé, de pecados, más que Sodoma y Gomorra. Y ahora nosotros estamos viviendo en un mundo así, tan pecaminoso. Entonces, si no vivimos siendo tomados por la mano de poder de Dios, ¿no? Por la palabra y el Espíritu Santo, si no nos separamos del mundo, entonces no podemos vivir como es digno de un cristiano renacido. Entonces tenemos que orar más, tenemos que aprender más la palabra, tenemos que esforzarnos más para vivir conforme a la guía del Espíritu Santo, para vivir separados. Así que el renacido, el cristiano, ¿cómo tiene que vivir? Sobre este tema estamos aprendiendo. Hoy vamos a aprender sobre que los salvos, los que han nacido de nuevo, tienen que ser utensilios útiles para el Señor, para Dios. Precioso. Sobre ese tema hoy vamos a aprender. En la palabra que acabamos de leer, dijo, conoce el Señor a los que son suyos. Los que han recibido la salvación han sido sellados por el Espíritu Santo. Y Dios cuenta hasta el cabello de los salvos, ¿no? Y sus ojos siempre están mirando a los salvos. Nos conoce Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los que invocan el nombre del Señor son hijos de Dios, renacidos. En Génesis capítulo 4, Caín y Abel dieron ofrenda a Dios, ¿no? Un sacrificio. Dios miró con agrado al sacrificio de Abel, y Caín luego mató a su hermanito Abel. Y en lugar del hijo muerto Abel, Dios le dio a Adán el hijo Set, ¿no? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los descendientes de Set, se refiere a los descendientes de Set, ¿no? Entonces Abel era la sombra de Jesús y también la sombra de los salvos cristianos. Y en lugar de Abel, Dios dio otra vida, Set, ¿no? Entonces, por medio de la muerte de Jesucristo, nosotros hemos recibido la vida, ¿no? Entonces los descendientes de Set llamaron, invocaron el nombre de Jehová, invocar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios, Padre Celestial, llamar así a Dios, ¿no? Se refiere a los que tienen la esperanza del cielo eterno, los que tienen el derecho de llamarle a Dios como su Padre. Entonces, antes del diluvio, los descendientes de Set y los descendientes de Caín estaban separados. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los que invocan el nombre del Señor, los salvos, ¿no? Tienen que apartarse de iniquidad, según la palabra de Dios. El mundo está lleno de maldades. Entonces, apártese de iniquidad. Antes de recibir la salvación, nosotros también vivíamos en medio de iniquidades. Sin embargo, ahora como hijos de Dios, tenemos que servirle a Dios durante todo el tiempo que resta,
que queda en nuestra carne, ¿no? Y poco después iremos al reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar separados de todo tipo de maldades, todo tipo de iniquidad de este mundo. En 2 de Corintios capítulo 6 dijo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apartaos, dijo el Señor, apártese de iniquidad. Habla de la separación, de ser separado del mundo. Entonces también dijo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cierto, no? Así es. Si es muy grande la casa, entonces seguramente va a ser una casa muy rica, ¿no? Muy lujosa. Tiene muchos utensilios, varios tipos. Hay platos para comer, hay platos hondos y también hay otro tipo de utensilios. Hay también eh, para tirar basuras. Hay otro utensilio de oro y también de plata, también de madera, también de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Sin embargo, en la casa de Dios no hay ningún utensilio para uso vil, para usos viles. Dios no tiene utensilios para usos viles. Dios no ocupa para usos viles sus utensilios. Entonces lo que quiere decir en este versículo es que en la casa de la gente del mundo pasa esto, pero en la casa de Dios todos tienen que ser utensilios para usos honrosos. Pero ¿qué se requiere para que pueda ser así? Tiene que ser separados de todo tipo de iniquidad. Y entonces será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si se limpia de estas cosas del mundo, ¿no? Si se separa limpiamente del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser limpio? La Biblia habla de esto, ¿no? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Para honra, ¿no? Útil al Señor, útil a Dios. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ya, entonces, nosotros tenemos que ser preparados como utensilios preciosos de Dios para ser útiles a Dios, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esto un poco. En el Antiguo Testamento, los profetas, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles que predicaron el Evangelio y evangelistas. Ahora también hay muchos, ¿no? Pero no solamente ellos son utensilios usados por Dios. Algunas personas pueden decir así, pensar así. Ah, yo soy un hermano de la iglesia nada más, entonces ¿cómo puedo ser un utensilio preciosamente utilizado por Dios? Está muy equivocado. Los profetas y los apóstoles tenían un papel y tenían otro tipo de don solamente. Pero todas las personas tienen que ser utensilios preciosamente utilizados por Dios. Que yo sepa yo, hay muchos hermanos que hacen muchas obras muy preciosas. A veces mucho más preciosas que las obras de los evangelistas. Yo pienso así, de hecho es real, es realidad, eso realmente pasa. Entonces, todas las personas pueden ser utensilios preciosamente utilizados por Dios. No se refiere solamente a las obras especiales. Los salvos, ¿no? Nosotros, pues, somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En 1 Corintios 12, 27 dijo, ¿no? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús es nuestra cabeza y cada uno de nosotros es miembro.
en particular. El cuerpo y los miembros existen solamente para hacer la voluntad de la cabeza. Para hacer la voluntad de la cabeza, entonces solo se requiere la boca. No, también los ojos, también la mano, también los pies, también muchos otros miembros que no se ven por fuera, ¿verdad? Que existen adentro. No hay ningún miembro que no sea necesario. Todos son utilizados. Entonces, así puede ser hecha la voluntad de la cabeza. ¿No es cierto? Entonces, cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Tiene su papel, como sea, ¿no? Tiene su propio papel. Entonces, evangelista tiene su papel, el pastor también tiene su papel, el misionero también tiene su papel, pero ¿solamente ellos son utilizados por Dios? No, todos los hermanos de la iglesia, ¿no? Todos los hermanos y las hermanas. Si no hacen juntos, si no hacemos juntos la obra de Dios conforme a la guía del Espíritu Santo, entonces nada se puede hacer. Si el cuerpo no colabora, si los ojos miran, entonces ¿para qué sirve eso si las manos y los pies no hacen nada, verdad? Todos tienen que hacer su papel diligentemente, fiel, fieles, ¿no? Entonces se hace la voluntad de la cabeza. De la misma manera, los miembros de la iglesia, nosotros los cristianos salvos, tenemos que hacer la voluntad del Espíritu Santo correctamente. Entonces se puede hacer la voluntad de Cristo. Todos nosotros tenemos que ser utilizados preciosamente para esto. No hay ningún miembro que no sea necesario, que no sea precioso. Entonces nosotros los cristianos salvos hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor, ¿no? Entonces, ¿alguno de nosotros puede ser inútil? Ningún cristiano salvo es inútil. Que sea así no es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos nosotros seamos utensilios preciosos. En el mundo también, ¿no? Hay muchas cosas que hacer para el hogar, tanto para el hogar como para la sociedad, como para la nación. Un hombre si no tiene nada que hacer en el mundo, entonces está algo equivocado, ¿no? En el hogar y también en la sociedad y también para el país, para la nación. Hay cosas que tiene que hacer cada miembro. Si no lo hace, entonces ¿funcionará bien el hogar, la sociedad y la nación? Cada persona tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que le toca hacer, ¿no? Si no lo hace, entonces nada se puede hacer. Así que en el mundo también podemos decir que mm, existe como tres tipos de personas, podríamos decir así. El primero, la gente como araña. Araña pone de tela araña, ¿no? Y espera hasta que se enrede una mosca o algo así. Y cuando se enrede, la come. Entonces hay gente como arañas que quiere engañar a otras personas, ¿no? Que tienta a otras personas y así roba las cosas de otros. Así hace daño a otros para comerse, ¿no? Entonces busca la manera de hacer fraude, ¿no? Engañar a otras personas. Hay gente como araña. Otro tipo de personas es gente como hormigas. Hormigas trabajan muy diligentemente, ¿no? Trabajan, ganan y así comen. Hay un cuento muy interesante, ¿no? En Proverbios dice así: las hormigas no tienen capitán, pero siempre trabajan durante el verano y recogen en el tiempo de las siegas su mantenimiento. Pero una cigarra, por, por todo el tiempo, ¿no? Todos los días durante el verano, canta solamente. Y cuando llega el invierno,
¿Mm? No tiene nada que comer, entonces va a la hormiga y le pide por ¿mm? alguna comida, algún alimento. Entonces la hormiga le dice, tú has cantado solamente durante todo el verano, entonces no tengo nada que compartir contigo. Así. Lo que quiere decir es que el hormiga trabaja duro y se gana su alimento, sin embargo no ayuda a otros. Tampoco hace daño a otros, pero tampoco da beneficio a otros. Así que no hay ningún beneficio, tampoco daño. Hay gente así. El otro tipo de personas es como abejas. Cuando yo estaba en una iglesia de parte rural, también yo criaba, ¿no? Tenía como abejas. Y son bien diligentes. Las abejas trabajadoras, ¿no? Van hasta muy lejos para, ¿m? para comer miel y la lleva a su nido. Y así también da beneficio al hombre, ¿no? Da la miel al hombre. Entonces trabajan muy duro y así ayudan a otras personas. Hay gente como abejas que no viven solamente para ellos mismos, que ayudan también a otras personas, que dan beneficio a otros. Entonces, hay gente como araña, ¿no? Ellos no deberían existir en realidad, que sería mejor que no existieran. Y la gente como hormiga, pues da igual, ¿no? Que exista o no, da igual, que no hace tanta diferencia. Pero la gente como abejas no tiene que faltar, son indispensables. Entre esos tres tipos de personas, nosotros cristianos salvos, ¿qué tipo tenemos que ser? Tenemos que ser indispensables, muy necesarios para el mundo tenemos que ser. En especial nosotros los cristianos salvos tenemos que ser muy indispensables para la obra de Dios, para la iglesia. Tenemos que ser preciosamente utilizados por Dios. Los salvos tenemos muchas cosas que hacer, tanto para Dios como para la iglesia, como para las almas perdidas del mundo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos. Y así tenemos que dar beneficio a muchos. Así también tenemos que glorificarle a Dios. Tenemos que ser así muy preciosos. En Mateo 22:37 dijo, Jesús dijo así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Antiguo Testamento es sobre la ley y los profetas, ¿no? Y es la sombra, la profecía acerca de Jesucristo. Entonces, Dios nos amó con todo su corazón, con toda su voluntad, con toda su vida, con toda su alma. Y entregó hasta su unigénito a la cruz por salvarnos. Y los que han recibido esta salvación, este amor, tienen que dar todo su corazón, toda su alma, toda su voluntad para amarle a Dios, ¿no? Pero hay gente que quiere solamente aprovechar a Dios, ¿no? Que aprovecha la situación, que no quiere amarle a Dios, en lugar de eso quiere aprovechar. Eso no se debe. Los que pueden amarle a Dios de todo su corazón, toda su alma y toda su voluntad, ya que Dios es invisible, ¿no? Los que pueden amarle así,
también pueden amar a sus prójimos como a sí mismo. Por eso en 1 Juan capítulo 4 también dijo así, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios no se ve. Entonces, amar a los hermanos. Amar se refiere a sacrificarse, ¿no? Esforzarse. Y también Dios tiene compasión de las almas perdidas. Entonces, para que las almas perdidas puedan recibir la salvación, tenemos que dar nuestro esfuerzo, tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestros materiales, ¿no? Entonces, esas son las obras que nosotros los salvos, que hemos entendido el amor verdadero de Dios, tenemos que hacer. Tenemos que ser utensilios preciosamente utilizados por Dios. Entonces, Romanos 14, 7 y 8 dijo, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Nosotros los salvos ahora decimos, Padre nuestro celestial, que estás en los cielos. Padre nuestro. Podemos llamarle a Dios así. Hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Es cierto? Si alguno dice, yo no tanto, entonces tiene que pensar. Si vive para sí, si muere para sí, si se sacrifica para sí mismo solamente, no es valiosa su vida. De hecho, es algo, es como maldición. Entonces, ¿para qué vive? Los salvos tienen cosas que hacer. Nosotros hemos recibido la salvación solamente por la gracia de Dios, ¿no? Entonces nuestro cuerpo, nuestro espíritu ya no son nuestros, sino son de Dios. Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Entonces, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, por eso, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Entonces ahora nosotros no vivimos para nosotros mismos, para las almas perdidas, para los hermanos. Tenemos que sacrificarnos. Así es la vida del cristiano. Eso es algo muy natural. Un cristiano puede ser como araña. Eso no puede ser. Nosotros no tenemos que hacer daño a otros, no tenemos que engañar a otros, no tenemos que hacerlo. Y aunque no sea tan así, yo vivo solamente para mí. Eso es egoísmo, ¿no? Ahora el mundo está lleno, completamente lleno de egoísmo. Los padres crían a los hijos y los hijos cuando crecen no quieren hacer nada para sus padres. Tampoco se ayudan entre los hermanos. Solo son muy egoístas. Son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿no? Crueles, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todos ellos, todo lo que ellos buscan es uno mismo solamente, egoísmo. La gente del mundo es así. Nosotros los cristianos salvos no tenemos que ser así. Nosotros no somos egoístas, somos altruistas, ¿no? El amor no busca lo suyo. Entonces, ¿qué? Nosotros vivimos para el beneficio de otros. Nosotros los salvos, ¿no? Si viviéramos solamente para nosotros mismos, para comer mejor y beber mejor, entonces, de hecho, sería mucho mejor ir al Señor más rápido posible. ¿Sí o no? Entonces, el cristiano inútil es algo muy irónico. En Efesios capítulo 4 por eso dijo así, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tiene que trabajar uno mismo con sus propias manos, no solamente para comer uno mismo, sino también para ayudar a otros. Hay cosas que hacer. Entonces, la gente como arañas. Eso no debe, no tenemos que ser como arañas. De hecho, tampoco tenemos que ser como hormigas, que
trabajan solamente para ellos, por uno mismo, ¿no? Eso también es algo muy, es una gran ironía. Tenemos que ser como abejas, muy diligentes, muy sacrificadores, para la gloria de Dios, también para los hermanos de la iglesia, ¿no? Para las almas perdidas. Tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que hacer las cosas que nos tocan hacer, ¿no? Tenemos que ser utilizados, siendo tomados por la diestra del poder de Dios, ¿no? Siendo tomados por la palabra de Dios, también del poder del Espíritu Santo, porque no podemos hacer estas cosas con nuestra fuerza solamente. Por eso en Romanos 12:11 dijo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El cristiano salvo tiene que ser muy diligente, no tiene que ser perezoso. Así tiene que servirle al Señor. ¿Cómo es servirle al Señor? Servir a los hermanos salvos, ¿no? Ayudar a los hermanos que tienen poca fe. Y también ayudar a los hermanos que están en necesidades. Y también ayudar a las personas que no han recibido la salvación para que puedan recibir la salvación. Todo eso es la obra de servirle a Dios, ¿no? Entonces, fervientes en espíritu, sirviéndole al Señor. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 21, sale algo muy triste. El apóstol Pablo dijo así, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mucha gente busca lo suyo propio solamente para uno mismo, ¿no? ¿Cómo voy a ganar más dinero? ¿Cómo voy a comer mejor? Solo uno, ¿no? Yo. Y no busca algo más. Busca solamente para uno mismo, para su familia y nada más. Entonces, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo, ¿no? Es diferente. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así dijo el apóstol Pablo. Entonces, si entre los cristianos salvos hay solamente personas que buscan lo suyo propio, entonces tienen que examinarse a sí mismo. ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Para qué estamos viviendo? ¿No? Si estamos realmente sirviéndole al Señor, si estamos, ¿m? Si vivimos para la iglesia, para los hermanos de la iglesia, para los hermanos débiles, si somos útiles, si estamos siendo utilizados por el Señor, dentro de la casa, las cosas que no se usan para nada ocupan espacio solamente, hay que echarlas. Nosotros no tenemos que ser la gente así, no tenemos que ser inútiles. Tito, vamos a buscar en la Biblia, que sigue después de la segunda a Timoteo. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién? Cristo, ¿no? Cristo se dio a sí mismo hasta la muerte, ¿no? Por salvarnos, por redimirnos de toda nuestra iniquidad. Se entregó a sí mismo. Entonces, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Redimir, ¿qué quiere decir? Que pagó el precio y así nos rescató, nos redimió. Y de toda nuestra iniquidad y purificar, dijo. No solamente nos redime, sino también nos purifica cada día por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Buenas obras, ¿no? Predicar el Evangelio para que un alma reciba la salvación es una buena obra. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Jesús estaba el Espíritu Santo, Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo, y andaba haciendo bienes, ¿no? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús hacía esta buena obra.
Gracias a su buena obra hemos recibido la salvación nosotros. Entonces nosotros también tenemos al Señor en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo. Y así hemos sido su pueblo, celoso de buenas obras. Esto es el propósito por el que Jesús nos salvó, para que seamos su pueblo propio, celoso de buenas obras. Por medio de purificarnos, por medio de la palabra y el Espíritu Santo. En el mundo también hay gente buena, ¿no? Pero eso es humana, nada más. Algo carnal, algo moral, algo material. Pero nosotros somos espirituales para la obra de Dios, ¿no? Rescatar un alma que ha de ser destruida. ¿Quién lo puede hacer? ¿Acaso la persona que tiene la autoridad del mundo puede hacer eso? ¿Puede rescatar un alma, un espíritu? ¿El más rico del mundo puede comprar un alma con su dinero? ¿O un científico puede hacer que un alma vaya al reino de Dios? No, pero nosotros sí lo podemos hacer. Entonces, celoso de buenas obras. Pero si no nos interesa eso, si a uno no le interesa, hay gente que piensa así, que, 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 que no, si no hace nada malo, entonces con eso ya está muy bien. Hay gente que cree así. Bueno, ya sería mejor. Es mejor que no haga. Es bueno que no haga cosas malas, pero tiene que hacer, activamente tiene que hacer buenas obras. En Filipenses capítulo 1, versículo del 5 al 6 también dijo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tito vamos a buscar en la Biblia, capítulo 3, versículo 14. Tito 3, 14. Leamos juntos. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Nosotros, para que no seamos sin fruto. Se siembra una vid, pero no lleva ningún fruto. Una higuera que se sembró no lleva ningún fruto. El dueño que dice, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces el trabajador dice, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El árbol que no lleva fruto será cortado, dijo así en la Biblia, ¿no? Mateo capítulo 3, Juan el Bautista dijo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nosotros los cristianos no podemos ser así, no tenemos que ser así. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tenemos que aprender, tenemos que esforzarnos en buenas obras. Tenemos que ser los obreros utilizados por el Señor. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 4 dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo siempre no buscaba lo suyo propio para predicar el Evangelio. Estaba desnudo, sufría hambre, no podía dormir, no podía comer, sufría del frío, estaba también encarcelado, también fue azotado, golpeado, 5 veces, ¿no? Y también casi murió también una vez, apedreado y resucitó. ¿Vivió él acaso por sí mismo solamente? No. 1 Corintios capítulo 10, versículo 33 también. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No hay que buscar el beneficio de uno mismo. Hay que buscar el beneficio de otros para que puedan recibir la salvación otras personas, ¿no?
Entonces, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y si no pone por obra lo aprendido, ¿de qué sirve? ¿Cierto? Hay que ponerlo por obra. Tenemos que ser utilizados preciosamente por Dios en su obra. Yo he escuchado sobre el capitán Che Gu Kang. 1965, 4 de octubre, sucedió esto. Él era capitán, pero en la guerra en Vietnam, él era un capitán de un batallón y estaban entrenando sus soldados. Y un día estaban entrenando con las granadas, ¿no? Tirar granada. Y uno de sus soldados, un soldado se equivocó, sacó el anillo, pero no la tiró lejos, sino cayó ahí mismo. Y allá estaban muchas personas, muchos otros soldados. Y al sacar el anillo de la granada, explota en 5 segundos, ¿no? Entonces, esa granada iba como cayendo, ¿no? A donde estaban muchas personas. Entonces, este capitán, Chegu, murió porque él, como de su instinto, ¿no? Al ver una granada caída en el suelo, él la abrazó, ¿no? La tapó con su propio cuerpo. Entonces explotó y él murió. Y otras personas vivieron. Si no hubiera sido así, entonces muchos hubieran muerto, ¿no? Y luego él, después de su muerte, le dieron una promoción muy especial y fue comandante. Entonces pasan esas cosas, ¿no? Realmente. Eso fue lo que pasó en el campo de instrucción de Hongcheon de Gangwon. A veces vemos esas personas, ¿no? Que mueren por otros. Hace muchos años, en Seúl también, había un hoyo, ¿no? Abierto, que estaba lleno de cosas muy sucias, ¿no? Eh, Excremento. Y un niño cayó ahí. Y un niño, otro niño de preparatoria, lo vio y sin pensar nada se metió ahí. Y ahí nadando, ¿no? ¿No? Sacó a ese niño caído. Lo rescató. Entonces alguien le preguntó, ¿cómo, cómo se te ocurrió meterte ahí, al lugar tan sucio? Pero el niño dijo, ay, no pude pensar nada. Un niño estaba muriendo ahí. Entonces no pensé nada, me metí nada más. Entonces es muy valiente, ¿no? Hay gente brillante así, muy excelente, que se sacrifica por otros. Nosotros los cristianos salvos tenemos que tener ese corazón para salvar las almas de otros, para las personas débiles, ¿no? Como un instinto lo podemos hacer, porque así es la obra del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 10 sale una historia de un buen samaritano, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Jesús dio una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto.
de Jerusalén a Jericó es una bajada, ¿no? Y si baja más, llega a Mar Muerto. Jerusalén es la ciudad de Dios y el Mar Muerto es la sombra del infierno. Entonces, allá es el lugar más bajo del mundo, 400 metros bajo el nivel del mar. Y en el camino está Jericó, como al medio, ¿no? Yo he conocido ese camino como 2 veces. Allá no hay muchos árboles, siempre hay como piedras, rocas. Y el camino, la senda va así como muy torcida. Y en la antigüedad parece que había muchos ladrones en ese camino, escondidos, ¿no? Entre las rocas para atacar a las personas que pasaban ahí, ¿no? Para despojarlas, para robar todas las cosas, ¿no? Entonces, un hombre casi murió, lo dejaron medio muerto. Entonces, Jesús dio una parábola de lo que sucedió realmente. Entonces ese hombre estaba casi ya muerto. Ya no se podía levantar. Entonces, si pasaba un poco más el tiempo, él moría. Porque también sangraba mucho. Y justo ahí aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Los sacerdotes, ¿qué son? Son los que oran por el pueblo de Dios, ¿no? Los que dan sacrificios. Sin embargo, viendo a ese hombre medio muerto, dijo, qué pobrecito. Y se pasó de largo. Y luego vino un levita, ¿no? Los levitas, ¿quiénes eran? Ellos servían a los sacerdotes, ¿no? Servían a Dios. También ese levita lo vio y dijo, ya va a morir, qué pobrecito. Y también pasó de largo. Y después, el samaritano. Ese hombre caminaba de Jerusalén a Jericó, era judío, ¿no? Que vivía en Jerusalén, que bajaba. ¿Qué quiere decir? Quiere decir el proceso de caída. Y los judíos trataban a los samaritanos como a los perros. ¿Por qué? Porque los samaritanos de aquel tiempo, después de la muerte de Salomón, ¿no? Los judíos fueron separados en 2 partes, ¿no? Norte Israel y sur Judá. Y norte Israel fue destruido por Asiria el año 371 a.C. Y así los judíos fueron mezclados con los gentiles. Y así salieron los samaritanos. Así que podríamos decir que son mestizos, ¿no? Entonces los judíos trataban a los samaritanos muy mal. Y por eso cuando los judíos despreciaban a Jesús, le decían, tú eres samaritano, tienes demonio. Y Jesús dijo, vosotros me deshonráis. Porque decir que era samaritano era así, era una manera de deshonrar. Entonces Jesús cuando le dijo a mujer samaritana, dame de beber, entonces la mujer ¿qué dijo? Tú eres judío, tú siempre nos deshonras, entonces ¿cómo me puedes pedir agua, no? Entonces, levita y también sacerdote vieron a ese hombre medio muerto y pasaron nada más. ¿Y un samaritano le ayudaría? Viendo la ropa solamente se daría cuenta de que es judío. Entonces, él siempre nos trataba como a los perros, entonces qué bueno que le pasó esto. Y así pasaría también, ¿no? De hecho, si no le patea, o sea, menos mal que no le haya pateado. Pero viéndole ese samaritano, fue movido a misericordia. Sentir misericordia, sentir la compasión, en eso no hay razón. Y
acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aceite y vino eran alimento, pero también se ocupaban para uso medicinal, ¿no? Entonces ese hombre, ¿de dónde habrá sacado esa venda, no? Habrá cortado su ropa para vendar sus heridas. Y lo llevó, y, ¿hmm? Lo llevó en un animal, ¿no? Un burro o algo. Y lo dejó en una casa, ¿no? Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 2 denarios. Era una cantidad muy grande de dinero. Entonces, este samaritano, hay 3 tipos de personas. El ladrón, luego sacerdote y levita, luego samaritano. El ladrón es el que hace daño a otros, ¿no? Que mata y también que roba, que quita. Hay gente así en nuestro tiempo, ¿no? Fraudulentos. Hay mucha gente que hace daño a otras personas. Que otros mueran o no, a ellos no les interesa. Para robar un tantito de dinero, ellos hacen todo lo posible. Matan a otras personas por el dinero, ¿no? Y usan todos los métodos para robar, ¿cierto, no? También usan llamadas para engañar a otras personas, ¿no? Son ladrones. En nuestro tiempo también existen. Y sacerdote y levita, ¿qué son? Son buenos, son religiosos. Tienen aspecto muy religioso y santo. Tienen apariencia de guardar los mandamientos. Moralmente ellos son buenas personas. Sin embargo, son buenos con ellos mismos solamente. No ayudan a otros. ¿Qué quiere decir? Son hipócritas. Así son los religiosos. Bueno con uno mismo solamente. No hace nada malo, sin embargo, tampoco ayuda a otros. Así son los sacerdotes y levitas. Y el samaritano, a pesar de que judíos eran sus enemigos, ¿no? Que siempre despreciaban a los samaritanos, sin embargo en la Biblia dijo, ¿no? Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Era su enemigo, pero él trató de ayudarlo, ¿no? De eso se habla, amar a los enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios, ¿cierto o no? Dios murió por nosotros, por los enemigos. Y el samaritano era la sombra de Jesús, también la sombra de los cristianos renacidos. Ya le escriba que, que se fingía como si fuera muy bueno. Jesús le dijo así, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Sí lo sabes? Entonces yo soy ese samaritano. Si tú has entendido lo que te he hecho, entonces ve y haz tú lo mismo. A eso se refiere a lo que Jesús dijo. Si hemos entendido el amor del Señor, entonces tenemos que hacer lo mismo a otros también. Así somos los cristianos salvos. Nosotros somos como ese samaritano. Hasta que yo vuelva. Así es. El Señor que nos salvó. Nos salvó cuando estábamos a punto de morir, ¿no? Jesús nos rescató, nos salvó. Sin embargo, nuestra herida era tan grave, entonces tenemos que ser tratados, tenemos que recibir tratamiento por largo tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor.
Entonces sabemos que hay tres tipos de personas, ¿no? Nosotros los cristianos salvos tenemos que hacer muchas cosas para el Señor, para Dios y para las iglesias. Tenemos que ser indispensables. Tenemos que ser preciosamente utilizados por Dios. Entonces, como miembros del cuerpo del Señor, como la iglesia, tenemos que tener el papel indispensable como miembro del cuerpo del Señor, la iglesia. Ah, ¿qué soy yo? Yo no puedo hacer nada. ¿Cómo lo dice? El dedo meñique del pie dice, yo soy un dedito, meñique del pie, del cuerpo del Señor. Un hermano preguntó, hermano, ¿usted qué parte sería en el cuerpo del Señor? Entonces el hermano dijo, yo soy un dedo de pie. Entonces a su esposa le preguntaron, ¿qué sería usted? Ella dijo, yo soy uña del dedo, ¿no? De pie. No tiene que faltar, ¿verdad? Una uña. Pues es cierto, ¿no? El dedo meñique del pie, ¿qué tal? Da igual que exista o no. No es así. Parece insignificante, pero la persona que no tiene ese dedo no puede caminar normal. Así que no hay ninguna parte, ningún miembro innecesario. Entonces, para hacer la voluntad de la cabeza, yo también tengo que existir. Yo también tengo mi papel que tengo que cumplir. Soy muy precioso. Tenemos que entender esto. Y tenemos que pensar muy bien en qué tenemos que hacer para el Señor, para ser utilizado por el Señor, ¿no? Entonces, Dios, ¿a quién utiliza? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Por mucho que valga un utensilio, que sea de oro, que sea de plátano, que sea de mucho precio. Si está muy sucio el utensilio, entonces no puede llevar alimento. ¿Sí o no? Entonces, Dios, ¿a quién utiliza? ¿A qué tipo de personas? ¿Inteligente? ¿Que tiene mucha educación? ¿Que tiene mucho talento? ¿Gente famosa o gente rica? ¿Las personas que son muy elocuentes? ¿Dios ocupa a esas personas? Bueno, sí, sería bueno tener esas cosas, pero si no son limpios, entonces Dios no utiliza a esas personas. Carnalmente uno puede ser muy excelente y muy talentoso, pero si delante de los ojos de Dios, si no son limpios, si son sucios, entonces Dios no los utiliza. En Hechos capítulo 7, Moisés, como hijo de la princesa de Faraón, como hijo adoptado, ¿no? Durante 40 años fue educado. Tenía toda la ciencia tan desarrollada de tal generación, ¿no? De Egipto. Entonces, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Así está escrito. Y también él estaba consciente de que era hebreo, judío. Y él también sabía que los esclavos de su tierra eran judíos, ¿no? Que eran sus parientes, sus paisanos. Entonces, Moisés, ¿qué pensó? Él era poderoso en sus palabras y obras, ¿no? Entonces él pensó en librar a su pueblo, Israel. Él pensaba que Dios utilizaría a él en esa obra. Entonces, ¿qué hizo él? Él mató a un egipcio, ¿no? Y cuando fue revelado eso, él huyó al desierto mariano durante 40 años, ¿no? En la casa de su suegro vivía pastoreando a las ovejas de su suegro. ¿Qué quiere decir eso? Su ciencia de Egipto tenía toda la ciencia y también era muy poderoso en sus palabras y obras, pero con eso podía hacer la obra de Dios.
Él pensaba que Dios obraría a través de él para salvar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo entendía. Claro que no entendía, porque Dios no lo ocupaba, Dios no utilizaba a él, pero él lo quería hacer, era soberbia. Si uno tiene mucha ciencia de Egipto y también si habla muy bien, entonces con eso uno puede hacer la obra de Dios. El poder de sus, su propio poder, su propia valentía, ¿podía hacer algo con eso? No. Nada más mató a una persona y huyó. Entonces, durante 40 años en el desierto, ¿él qué hacía? Durante todo el tiempo de pastorear a las ovejas, ¿él qué hacía? ¿Se olvidó de sus paisanos, esclavos? Él no se olvidaba de eso, solamente que tardó 40 años para darse cuenta de que él no podía hacer nada. Tardó 40 años para aprender la ciencia de Egipto y tardó 40 años para vaciar completamente. Y luego Dios se manifestó ante Moisés. He oído el clamor de mi pueblo en Egipto. Tú ve y saca a mi pueblo Israel de ahí. Moisés dijo, ¿cómo lo puedo hacer? Yo no puedo. Yo no puedo hablar. Pero en Hechos capítulo 7 él decía, ¿no? Era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, ¿qué pasó? ¿Él era mudo? Sí, sí fue así. Su ciencia, ¿no? Sus palabras y obras no servían nada para rescatar a su pueblo. Si no había el poder de Dios, él no podía hacer nada. En darse cuenta de esto se tardó 40 años. Después de 40 años, ¿qué entendió él? Que él no podía hacer nada, ¿no? Si Moisés hubiera dicho, Dios, ¿por qué ahora me, me hubieras llamado un poco más temprano? Entonces yo sí, claro que voy, claro que sí, yo voy a ir. Si hubiera dicho así, entonces Dios le hubiera dicho, ay, ay, todavía no, espera tantito, todavía no. Porque si hubiera sido así, hubiera sido muy soberbio, hubiera creído que todo lo podría hacer con su propia fuerza. Pero no, se dio cuenta de que él no podía hacer nada. Yo no puedo, yo no puedo. Entonces Dios luego se enojó, ¿no? Entonces, ve, así, le mandó. Entonces, a fuerza él fue. De todos modos, tener mucha ciencia del mundo, ¿no? Tener muchos talentos, ser muy elocuente, tener todas esas cosas excelentes, ¿no? No tiene que dar como el corazón valiente para hacer las cosas de Dios, ¿no? Uno no tiene que hacer las cosas de Dios solo con eso, ¿no? En Estados Unidos han habido muchos misioneros y evangelistas, ¿no? Entre todos ellos, ¿quién era el mejor? D.L. Moody, ¿no? Él era bien pobre, tampoco pudo estudiar, tampoco pudo graduarse de la primaria, solo aprendió hasta el cuarto año. Cuando él era muy niño, su padre tenía mucha deuda, entonces los que cobraban esa deuda vinieron a su casa y se llevaron hasta la cama. ¿Mm? Entonces, él tenía que trabajar desde muy niño. Moody entonces era muy pobre y tampoco tenía mucha educación, entonces Dios lo salvó y luego lo hizo el gran evangelista, ¿cierto, no? ¿Acaso Dios utiliza solamente a los famosos, a los inteligentes? Tener mucho talento sí es algo bueno, pero si no es limpio, Dios no utiliza. D.L. Moody era pobre y también le faltaba ciencia, pero Dios lo ocupó, Dios lo utilizó. Moody sabía que él no tenía mucha ciencia, entonces él estudiaba muy diligentemente.
Entonces, hasta el fin él no se llamaba Pastor Moody, sino Maestro Moody, ¿no? Pero, ¿qué? Es una ironía eso también, ¿no? Sí o sí uno tiene que graduarse de una escuela teológica para ser pastor. En Efesios capítulo 4, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay personas que dicen así, ay, esa persona ni se ha graduado de la escuela teológica. ¿Qué habla? ¿No? Pedro, ¿qué escuela se graduó? Se graduó, sí, ¿no? La escuela teológica de Galilea. ¿Cómo entonces? ¿Cómo se graduó? Él negó 3 veces a Jesús, ¿no? Entonces, eran personas incultas, ¿no? De poca educación. Sin embargo, Dios los utilizó muy preciosamente. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, tenemos que saber que sea de mucha inteligencia, que sea de poca inteligencia, Dios utiliza los utensilios limpios. Tenemos que saber esto. Tener mucho talento carnal, ¿no? Solo con eso, si uno se cree mucho y quiere hacer la obra de Dios, entonces es peligroso. No tiene que ser así, porque puede ser muy fácilmente soberbio. Se puede creer muy especial. Y así va a caer. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando nos reunimos entre los pastores, los evangelistas, también siempre hablamos de esto. Al principio uno decía, ay, ¿cómo puedo ser un evangelista? ¿No? Era bien humilde, ¿no? Hace mucho tiempo cuando no había muchos evangelistas, ¿no? Se hacían muchas iglesias, pero faltaba obreros, entonces le decíamos a los hermanos que predicaran, ¿no? Entonces los hermanos decían, ay, ¿yo cómo puedo? ¿No? Ah, pero que al menos dé un testimonio, ¿no? Entonces después de dar un par de testimonios uno se cree, ¿no? Ahora se cree mucho. Ah, yo también puedo hacer. Bueno, hasta ahí estaría bien, pero después con esa valentía que hace, se hace muy soberbio, se confía a sí mismo, ¿no? Se cree mucho, se hace soberbio. A partir de ese momento ya va a caer. El evangelista, si se pone soberbio, va a caer. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay que entender que la soberbia significa muerte. Moisés fue utilizado muy preciosamente por Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hizo Moisés? Justo antes de Canaán, en Meribá, el pueblo de Israel, por no tener agua, se quejaba mucho, ¿no? Entonces Dios dijo, hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Entonces Moisés se enojó mucho, ¿no? Y hablaba muy fuertemente, muy fuerte a su pueblo. Y decía, nosotros, ¿a quién se refiere? A él mismo y a Aarón, ¿no? ¿Os hemos de salir agua de esta peña? Y tocó la peña y salió agua. 2 veces tocó. Pues sí salió agua para el pueblo de Israel, pero por causa de eso él no pudo entrar en la tierra de Canaán. Durante 40 años él guiaba al pueblo de Israel pero él no pudo entrar en la tierra de Canaán por esa razón, que no glorificó el nombre de Dios ahí en ese lugar, en Meribá. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Acaso era él que hacía salir agua? Con su vara, ¿no? Hacía muchos poderes. Pero ¿acaso la vara era la que tenía el poder? Él tocó 2 veces y así violó la gloria de Dios. Así se ha dicho. Le iba bien, ¿no?
Se equivocó una vez y por esa razón no pudo entrar en la tierra de Canaán. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sin el poder de Dios no puede hacer nada. Hay que entenderlo bien profundamente, porque muy fácilmente uno puede creerse mucho. Yo puedo hacerlo todo. Desde aquel momento va a morir. Entonces Dios, ¿a quién utiliza? Utensilio limpio, ¿no? Las personas separadas del mundo. Segunda a Timoteo, vamos a buscar en la Biblia. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no?, el hijo de fe, el predicador del Evangelio, envió esta epístola justo antes de ser decapitado en Roma, ¿no? Dijo que usa bien la palabra de verdad. Primeramente hay que discernir bien la palabra de Dios. Eso es lo primero, lo importante. No solamente se aplica esto a los evangelistas, sino también a todos nosotros. Tenemos que entender bien la palabra de Dios. Si se enseña equivocado la palabra de Dios, entonces uno mismo va a caer, también va a hacer caer a otros. Hay que discernir correctamente. Luego dijo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tiene que ser las personas que no tienen de qué avergonzarse. ¿No? Como lo que dice la gente del mundo, ¿no? Que no tenga nada que avergonzarse delante del cielo. Si pudiéramos ser así, sería genial, ¿no? Nosotros los cristianos salvos tenemos que ser así. No tenemos que tener de qué avergonzarnos delante de Dios, también delante de la gente del mundo. Tenemos que ser reconocidos así. Y si alguno tiene algún pecado oculto, Dios lo sabe. Y si no lo deja, no tiene que ser así. Si se ensució, entonces tiene que limpiarse, tiene que lavarse. Por medio de la palabra y por medio del poder del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Hay que entregarse a Dios, ¿no? Entregarse, ¿qué quiere decir? No hay el mío. Todo lo mío es del Señor. Mi espíritu también fue comprado por precio. Mi cuerpo también fue comprado. Que sea que viva yo o que muera yo, que se haga solamente tu voluntad. Entonces Dios utilizará. ¿Qué le parece esto? Uno va a la iglesia y va a la casa y así pasa el tiempo y así uno va al cielo. Entonces, ¿está suficiente eso? ¿Así va a llevar su vida cristiana? Miren lo que está pasando ahora en el mundo. De un día al otro no sabemos qué va a pasar. Todas las señales de la venida del Señor están cumplidas. En nuestro tiempo se han cumplido. Solo en un par de décadas, ¿cierto, no? Entonces está muy seguro, está muy claro que estamos viviendo justo antes de la venida del Señor. Entonces tenemos que ser las personas que no tienen de qué avergonzarse, ¿cierto? No tenemos que ser utilizados antes de irnos, ¿sí o no? Proverbios capítulo 25, vamos a buscar en la Biblia. Proverbios. Proverbios 25. El Antiguo Testamento. Proverbios 25, versículo 4. Vamos a leer juntos. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. La plata y el oro
en la naturaleza no existen como puros. Hay que meterlos en el fuego, también en químicas. Y así tienen que quitar las escorias. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Puede ser utensilio muy precioso y también puede ser un adorno, pero tiene que quitar las escorias. En nuestro corazón y en nuestra vida tenemos que examinar si hay escorias. Ningún utensilio es limpio desde el principio. Por medio de la sangre preciosa de Jesús, nos ha limpiado, nos ha purificado y cada día, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, nos va limpiando cada día, ¿cierto? ¿No? Las escorias que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como lavamiento del agua, por medio de la palabra, nos va limpiando, nos va santificando. Tenemos que ser así. Tenemos que dejar las cosas equivocadas. Entonces, en Malaquías capítulo 3, versículo 3, dijo, Dios, ¿no? Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Los hijos de Leví tenían el papel de servirle a Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, los cristianos salvos tenemos el papel de los hijos de Leví, de servirle a Dios. En el Nuevo Testamento, todos los salvos somos sacerdocio santo, tenemos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Así se ha dicho. Entonces, para esto, ¿qué se requiere? Dios, en la Biblia dijo, va a afinar y limpiar a los hijos de Leví. De varias formas Dios nos va a afinar, nos va a entrenar. José fue vendido a Egipto como esclavo, siendo odiado por sus hermanos, ¿no? Dios dejó que fuera así. José no lo sabía, pero en la casa de Potifar, él trabajaba como esclavo, ¿no? Esclavo. Y la esposa de Potifar tentó a José. Varias veces lo tentó. Entonces José dijo, oiga, en esta casa no hay nada que el Señor no me haya encomendado, pero menos a ti. Tú tienes tu esposo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal, grande mal, y pecaría contra Dios? Entonces la mujer agarró la ropa de José. Entonces José dejó su ropa y huyó. Por causa de eso, sufrió injusticia, ¿no? Y fue encarcelado. Sin embargo, en Salmos dijo así, el dicho de Jehová le probó. Entonces, después de ser probado, después de ser entrenado, Dios lo sacó de ahí y lo hizo el gobernador de Egipto. Lo sabemos muy bien, ¿no? Y si José hubiera caído por la tentación de la esposa de Potifar, entonces no habría sido escrito el nombre de José en la Biblia. Yo pienso así. Hay veces que Dios nos entrena, que nos prueba por medio de las aflicciones. A veces nos hace vencer las tentaciones, a veces nos deja en las tribulaciones y así nos quita las escorias. Y si uno cae en esa tentación, Dios no lo va a utilizar. Por esa razón, Isaías capítulo 1, versículo 25 dijo, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. La mano de Dios nos toma y nos limpia de todas nuestras escorias, nos quitará toda la impureza. En nuestro corazón y en nuestra vida hay escorias y hay impureza. Dios las va a quitar para que nosotros podamos ser utilizados muy preciosamente en la obra de Dios, como miembros del cuerpo de la iglesia, del cuerpo del Señor, la iglesia. Si en la iglesia hay cosas equivocadas, entonces hay que dejarlas, hay que quitarlas.
Cada uno de nosotros, cada cristiano, si tiene en su corazón, en su vida algo sucio, entonces tiene que despojarse de eso por medio de la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo. No lo tiene que guardar como si fuera un tesoro. Dios lo sabe todo, Dios lo está mirando todo. De todos modos, nosotros tenemos que ser utensilios preciosamente utilizados por Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo dijo, conforme a mi anhelo y esperanza, dijo, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Había ese anhelo del apóstol Pablo. Él anhelaba esto, de que en nada seré avergonzado. ¿Qué quería él? Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que el Señor que me salvó sea honrado, magnificado a través de mí. Que Dios sea glorificado a través de mí. Que se haga solamente su obra. Eso era su anhelo. Por el Evangelio. Él predicaba el Evangelio, ¿no? Y justo antes de morir, ¿él qué dijo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Jesús, antes de morir, dijo, consumado es. El apóstol Pablo dijo, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Jesús también, después de ser afligido, ¿no? Entró en la gloria. El apóstol Pablo también recibió las aflicciones y luego entró en la gloria de Dios. Nosotros también. Tenemos que vivir muy diligentemente para el Señor. No tenemos que ser cobardes, ¿no? Los hijos de Dios, salvos por la sangre preciosa de Jesús, si son inútiles, es algo trágico, es algo irónico. No tiene que ser así. Tenemos que ser preciosamente utilizados. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 27, dijo, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. La religión, ¿qué quiere decir? La vida pura, la vida ordenada de servirle a Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Hay que tener bastante cuidado. Isaías 52, versículo 11. Purificaos los que lleváis los utensilios de Dios, de Jehová. Los sacerdotes, los hijos de Leví, eran los que llevaban el arca de pacto de Dios. Nosotros entonces tenemos ese papel, llevamos sobre nuestros hombros la palabra de Dios. Nosotros le servimos a Dios. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Tenemos que purificarnos a nosotros mismos para glorificarle a Dios. En Levítico 21, capítulo 21, versículo 21, dijo, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Así es. Nosotros somos sacerdotes espirituales. Por medio de toda nuestra vida tenemos que entregar sacrificios espirituales, agradables a Dios. Dijo, vosotros también sed edificados como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 dijo, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Para esto uno tiene que limpiarse a sí mismo. Tenemos que pensar muy bien en cómo vamos a vivir nosotros los cristianos salvos. No tenemos que ir a la iglesia y cantar las alabanzas y orar, fingirnos como si estuviéramos orando. No tenemos que tener la apariencia nada más de cristiano. Tenemos que vivir realmente así, conforme a la palabra. Porque ya queda poco para que estemos de pie delante del Señor. La desposada, cuanto más se acerca el día de la boda, se adorna a sí mismo, se limpia a sí mismo, ¿verdad?
Entonces, la boda del Cordero se ha acercado mucho. Está muy cerca el día en el que nosotros estaremos como esposa del Señor ahí. Así que tenemos que anhelar ese día con toda piedad y con toda con toda santidad. Tenemos que limpiarnos, si hay algo sucio delante del Señor en nuestra vida y en nuestro corazón, entonces tenemos que pedir ayuda, pedir ayuda del Espíritu Santo. Y antes de terminar, quiero hablar de algo. Últimamente hay mucho fraude, ¿no? De llamada. Hay estas, ¿m? Estas personas como serpientes, como culebras, de manera tan astuta, engañan a otras personas. También de los miembros de la iglesia, hermanos de la iglesia, han, han sido afectados. Lo sabemos muy bien, pero sabiendo uno se engaña, porque así son bien astutos. A mí también me llegan llamadas, ¿no? Entonces me dicen, tú eres papá de alguien, ¿no? Entonces yo digo que sí. Tu hija ahora tuvo un accidente, ahora está muy peligroso, está urgente. Y luego dice, ya sé qué va a hablar, ¿no? Ah, ahora está en hospital y tiene que ser operada muy rápido, entonces envíame dinero, así. Y también se fingen, papá, así llorando, ¿no? Con la voz de su hija. Entonces yo, colgando, llamé a mi hija. Y ella decía, yo estoy en mi casa. Ay, lo sabía. Entonces ya colgué. Y también dicen, ah, papá, mi celular se echó a perder, entonces ahora te estoy llamando con el celular de otro. Y entonces yo le digo, ah, bueno, y llamo a mi hija y me dice, ah, no me ha pasado nada. Así. Así tratan de engañar. Y le digo, entonces en nuestro tiempo hay gente muy astuta. Si llega una llamada del número desconocido, entonces que mejor no lo conteste. Y si alguien le empieza a dar amenazas, ¿no? Como si fueran de alguna organización, entonces es 100%. Usted tiene que dudarlo. Porque si fuera de verdad, de alguna organización, entonces le visitaría de verdad, ¿no? De manera oficial lo harían. También hay personas que le proponen, ¿no? Que le van a prestar el dinero con poco interés, ¿no? Entonces, hay todo tipo de personas. Entonces, jamás entreguen sus datos personales, como cuenta bancaria o cosas así. Jamás, jamás. Porque van a robar todo. Muchos hermanos de la iglesia también han sido engañados, ¿no? Han, han sufrido mucha pérdida, entonces que tengan bastante cuidado para que no haya ningún daño, ningún, ninguna pérdida. Así que si le llega un número desconocido, una llamada de número desconocido, que no lo conteste. Y si son hermanos de la iglesia, ese número desconocido, entonces le van a llamar otra vez, así que no se preocupen. Ya. Así que, para su referencia nada más, hablé de esto. Vamos ahora juntos para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso,
estábamos lejos de ti en pecados. Cuando te desconocíamos, tú tuviste misericordia de nosotros. Y, Señor, muriste por nosotros. Por tu sangre preciosa nos has limpiado de nuestros pecados sin ningún precio. Así que por esta gracia tan maravillosa te damos muchas gracias. Nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, queremos vivir por tu voluntad, por tu gloria, obedeciéndote, sirviéndote. Y también queremos que nos guíes para que seamos muy diligentes en realizar tu obra y también para que podamos ser limpiados de todas nuestras escorias que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Que nos limpies, que nos purifiques por medio de tu palabra, para que podamos ser utilizados muy preciosamente por ti. Que nos guardes, que nos gobiernes, que por medio de toda nuestra vida seas tú glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.